vivimos en un país estable, en un país donde ya sabemos lo que va a pasar mañana, cómo va a estar la economía el año que viene, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos así en un país tranquilo. Así que hablar de administración es importante. Es importante. No importa, en realidad no importa si la economía está bien, si está mal, si vivimos en un país con mucha estabilidad, con poca estabilidad, con nada de estabilidad, si vivimos en una nación próspera o en una nación empobrecida, porque nuestra economía no depende de lo que pasa acá en la tierra. Nuestra economía depende de lo que pasa en el cielo. Y nosotros debemos aprender entonces a administrar conforme no a los principios del mundo, a ejercer esa mayordomía, esa administración de los bienes que Dios pone en nuestras manos, no conforme a los principios del mundo, sino conforme a los principios que Dios mismo nos enseña en su palabra, y Dios quiera podamos avanzar en ese tema que siempre en la iglesia se habla, siempre en la iglesia se enseña lo que es la mayordomía. Vamos a aplicarla especialmente, más específicamente a lo que es la familia, el núcleo familiar. Amén. Y parecería, ¿no?, que también a veces damos mucho más importancia a la parte, o parecería que la parte, digamos, material, la parte de administración de bienes, la mayordomía, no fuese tan importante, porque no parece tan espiritual. A primera vista no parece tan espiritual. Hablamos de dinero, hablamos de bienes, hablamos de economía, hablamos de finanzas, y eso parecería no ser muy espiritual, pero sin embargo es profundamente espiritual, y tenemos que aprender a administrar entonces conforme a esos principios espirituales. Cuando administramos fielmente, cuando somos mayordomos fieles, sabios, entendidos de la voluntad de Dios, las finanzas, la economía deja de ser un problema, ¿sí?, y pasa a ser para nuestra vida una solución. Es importante, aunque esto es complementario, y estoy hablando matrimonios, familias que anhelan servir al Señor. ¿Cuántos acá anhelan servir al Señor? ¿Sí? Más allá de lo que ya estemos haciendo para el Señor, Él merece que le sirvamos toda nuestra vida, que pongamos nuestra familia al servicio, ¿sí?, de nuestro Dios. Y uno dice, bueno, aprendo teología, aprendo la Biblia, aprendo a ejercer el ministerio, los dones, los frutos, todo lo que tiene que ver con la parte teológica, la parte espiritual, la parte de la palabra, la parte de mi santificación personal. Y a veces dejamos de lado esta parte que es la administración de nuestras finanzas, y cuando no atendemos esto, genera muchos problemas. Si no atendemos lo que es la administración, la mayordomía de lo que Dios pone en nuestras manos, esto se vuelve un problema que afecta no solamente en lo familiar, también afecta a la iglesia. Si no somos buenos administradores, podemos tener los mejores dones, ¿no?, pero si no sabemos administrar nuestra finanza, nuestra economía, eso se vuelve un problema, un obstáculo para el servicio a Dios y para que nuestra casa, nuestra familia sirva a Dios como debe ser. Así que debemos atender este tema, no debemos subestimarlo. La Escritura nos habla, el Señor, de que existe básicamente tres tipos de mayordomos o de administradores. Estoy hablando de administración de bienes materiales, dinero, bien, auto, casa, trabajo, todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, herencias, heredades, las tareas que realizás para el Señor, todo lo que es la provisión también, ¿sí? Básicamente existen, vamos a poner acá, básicamente existen los fieles y sabios, los negligentes y voy a usar esta palabra, disipadores. Los derrochones, mira,
12:42, si queréis tomar nota, porque toman nota Lucas 12:42, habla el Señor acerca del mayordomo fiel y prudente, aquel que administra de manera fiel y prudente, que es aquel que trae fruto al Señor, es decir, aquel que está haciendo y administrando las cosas como Dios demanda. Dice Lucas 12:42, y el Señor dijo: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Acá deberíamos querer levantar las manos nosotros. ¿Quién quiere ser este mayordomo fiel y prudente? ¿Quién de nosotros quiere ser considerado por el Señor como un mayordomo fiel y prudente a quien el Señor le confíe más cosas? ¿Sí? Le confíe también la provisión, la administración de cosas mayores. Bien, ese solamente Dios va a poner sobre mayores cosas a los fieles y prudentes, o sabios. ¿Sí? Fieles y sabios. Mateo 25:26. Mateo 25:26 dice: pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? No, hablando de ese que escondió el talento y listo, lo escondió bajo tierra, no hizo nada. Y Dios, el Señor, en este caso, en una parábola, que me enseña una verdad espiritual, lo llamó malo y perezoso, o malo y negligente. ¿Por qué? Porque Dios puso cosas en sus manos, ¿no? Puso bienes en sus manos, y no hizo nada. No hizo absolutamente nada, no trajo ningún fruto. Y lo llamó el Señor un mayordomo o un siervo malo y negligente. Y Lucas 16:1, Lucas 16:1 dice: decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Y ahí arranca toda la parábola de lo que este disipador de bienes, un derrochón, alguien que se quemaba lo que tenía en sus manos. Llegaba algo a sus manos y ¿no? se lo patinaba todo, decimos. Se lo derrochaba, lo disipaba. No administraba con sabiduría todo lo que llegaba, todo lo que llegaba a sus manos se corrompía en sus manos. ¿Por qué? Porque él lo disipaba, lo derrochaba, no hacía buen uso de esos bienes, y en definitiva lo acusaron de ser ese disipador, ese derrochón. Así que básicamente existen estos tres tipos de administradores. ¿A dónde tenemos que apuntar nosotros? Bueno, hermano. Sí, no importa si estamos acá, o sea, importa, ¿no? Pero si estamos acá tenemos que apuntar, saber que tenemos que apuntar a ser un mayordomo o un administrador fiel y sabio, fiel y prudente, ¿cuál es la evidencia de que somos esa clase de administradores? Porque traemos fruto al Señor, producimos frutos, buenos frutos para Dios, un buen testimonio, tu nombre es puesto en alto, lo que hacemos, cómo administramos, habla bien de Dios, y le traemos ganancia. No estamos empobrecidos, sino que estamos trayéndole ganancia, fruto de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos ocupados también en producir fruto de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que primeramente uno tiene que evaluarse, pero ¿dónde estoy yo? Tal vez estoy en un punto intermedio entre algunos de estos. Tal vez digo, bueno, no he llegado a ser ese mayordomo fiel y sabio, tal vez estoy medio como que no, de todo lo que llega a mi mano, yo no sé qué hacer con eso y listo, no hago nada. O todo lo que llega a mi mano me quema en la mano, ¿sí? Y así como llega, se va. Tal vez me identifico más con ese varón derrochón o esa mujer derrochona, ¿sí? Disipadora en esto, porque en la administración del hogar participan el matrimonio, los dos participamos en la administración de los bienes, ¿sí? Esto siempre es una tarea
que se comparte entre esposo y esposa. Tal vez alguno, o sea, el varón siempre tiene la responsabilidad de las decisiones finales, pero seguramente conocemos matrimonios donde la que administra bien es la mujer. Y menos mal que uno de los dos siempre administra mejor, ¿no? Algunas veces son los dos, y los dos llevan la carga y los dos administran bien y pueden entonces llevar de mutuo acuerdo, y otras veces es el hombre o es la mujer la que administra mejor, entonces de mutuo acuerdo también. Uno de los dos lleva adelante la administración con mejores resultados que el otro. Pero en sí es el matrimonio el que tiene que identificarse como mayordomo o como administrador. No es que esto pesa solamente sobre el esposo, no, esta es una tarea, una labor que se hace en unidad, de común acuerdo entre el esposo y la esposa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Amén. ¿Bien? Bien. Segunda de la Reyes 4.1. Ahora sí. Segunda de la Reyes 4.1. Segunda de la Reyes 4.1. Antiguo Testamento. Vamos a indagar acerca de una historia. Vamos a ver varios pasajes de historia, pero vamos a arrancar con este. Porque estamos diciendo, pero queremos ser matrimonio, familias que sirvan al Señor, ¿sí? Que verdaderamente sirvan al Señor. Segunda de la Reyes 4.1 dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos como esclavos suyos. Nosotros debemos prestar atención al milagro que viene después, ¿no? A toda la historia, porque acá hay un milagro. Eliseo realmente hace un milagro de provisión sobrenatural para salvar esta situación. Pero nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice este versículo primero, porque nos da una indicación acerca de quién era este hombre, el marido, el esposo de esta mujer que había muerto, que era un buen creyente. Era un buen creyente y era fiel en el servicio a Eliseo, era de los hijos de los profetas, es decir, pertenecía al ministerio de Eliseo y prestaba un buen servicio. Era un buen creyente, era un buen ministro, era un buen siervo, ¿sí? Pero había dejado el futuro de sus hijos hipotecado. Él se murió y le dejó el muerto a los hijos. Hablando bien en criollo para que lo entendamos, ¿sí? Él se murió, fue un siervo espectacular, sirvió a Eliseo. ¿Se imagina caminar con Eliseo? ¿Quién no hubiese querido, quién de nosotros no hubiese querido estar ahí caminando con Eliseo, sirviendo ahí, viendo todo lo que Eliseo ministraba, todo lo que Dios hacía por mano de Eliseo? Y este era: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, era un buen siervo, era un buen creyente. Pero no alcanza con ser un buen creyente, ¿cierto? Hay que administrarse bien, hay que administrarse correctamente, porque una mala administración trae consecuencias, siempre una mala administración trae consecuencias. ¿Y quiénes son los que primero padecen la consecuencia de una mala administración? La familia. ¿Sí? La familia mancha nuestro testimonio, dice: bueno, ya está, yo ya estoy muerto. Hubiese podido decir: este siervo, listo, yo ya me morí. Las consecuencias que la paguen otros. Yo servía a Eliseo, yo fui un siervo fiel, yo vi milagros, puedo contar todo eso, pero mis hijos terminaron de esclavos. Realmente una mala administración, si nos administramos mal,
eso mancha el testimonio no solamente de la familia, mancha el testimonio de la iglesia, mancha el testimonio de nuestros ministerios. ¿Sí? ¿Qué habrán dicho en el velorio los hijos de este hombre? ¿Se imaginan? Está ahí el homenajeado, ¿sí? Como decía la Cristina, ¿no? El homenajeado está ahí. Y están los hijos ahí alrededor del cajón. ¿Qué habrán dicho los hijos? Papá, todo bien con vos, qué bárbaro, la gente habla maravillas de tu ministerio, pero nosotros terminamos esclavos. Ahora nosotros tenemos que pagar la deuda que vos dejaste. ¿Qué habrán dicho los hijos? ¿Qué habrán dicho los conocidos, los parientes, que fueron ahí al velorio? Mirá vos a este. Siempre estaba con Eliseo, siempre pegado a Eliseo, siempre ministrando, buen siervo allí, siempre estaba en la iglesia, siempre estaba allí sirviendo en todas las cosas, pero mirá, dejó a sus hijos en la calle. ¿Qué habrán dicho de Eliseo? ¿Qué habrán dicho la gente del ministerio de Eliseo? Mirá vos, Eliseo, se ve que no le importa quién está al lado de él sirviéndole. Se ve que cualquiera puede ser parte de ese ministerio. Mira, no le importó que este que estaba al lado suyo fuese un mal administrador, estaba dejando a sus hijos en la calle, a su esposa en una situación terrible, pero a él no le importó, lleno de deuda. Un mal administrador. Se ve que Eliseo no le presta atención a esas cosas. Así que también manchó el testimonio del ministerio de Eliseo. Así que necesariamente debemos atender la administración. Ser buenos administradores es parte del servicio a Dios. Es parte de nuestro ministerio, no solamente en nuestra casa, en nuestra familia, sino también delante de Dios, principalmente delante de Dios. Y si no nos manejamos bien, esto trae consecuencias. Los primeros que pagan estas consecuencias es nuestra familia. Así que nosotros debemos, cuando estamos a cargo o delante de un ministerio, llevando adelante un ministerio, por empezar, nos tiene que importar cómo nuestros colaboradores o cómo aquellos que están sirviendo con nosotros se manejan en sus finanzas. Nos tiene que importar, porque es parte, ¿sí? Es parte de lo que aquellos que se acercan al Señor para servirle deben estar atendiendo. Debemos atender cómo nos estamos administrando. Si están endeudados, ¿sí? Sí, no, tengo colaboradores conmigo, pero están endeudados. No pueden salir de la tarjeta de crédito. Siempre tarjeteando, ¿sí? Siempre tarjeteando. Siempre pasando de un crédito a otro crédito, ¿no? De una financiera a otra financiera, y sacando un préstamo para tapar otro. Y siempre endeudados y nunca pueden salir. Y yo puedo entender, porque nosotros lo hemos pasado con mi esposa, tuvimos años malísimos, ¿sí? Y vivíamos colgados de Confiar y Confina. No sé si todavía está Confiar y Confina, sí, creo que sí. Confiar más, bueno, no, Confina. Confina la fundiuteta. Claro, bueno, era que en su momento después lo compró Megatón, y el dueño de Megatón era dueño también de la financiera, te paseaban, ¿no? Y te exprimían, y uno como no sabía, éramos jóvenes, no sabíamos, nos metíamos hasta que, ¿sí? Seguimos los consejos de la palabra del Señor y milagrosamente, ¿no? El Señor nos fue acomodando. Pero entonces yo entiendo, ¿no? Puede pasar una crisis económica, una crisis financiera, te quedaste sin trabajo, pasó algo y realmente caíste en una situación difícil. Bueno, uno entiende, pero si uno respeta los principios bíblicos, realmente uno va a salir y va a dejar de vivir de la tarjeta, va a dejar de vivir tarjeteando, de financiera en financiera, siempre pendiente en tiempos como este donde
el costo financiero para sacar un electrodoméstico es de más del 500% anual, vas a agradecer el poder pagarlo al contado, el tener para poder pagarlo al contado. No, es imposible hoy por hoy. Hoy, querés andar a comprar una heladera, se te quemó la heladera. Que no se te queme la heladera, vamos a hablar con la conservadora pidiéndole hielo al vecino. Bueno, porque es imposible hoy acceder a un crédito, a un préstamo, a una tarjeta, a una financiación. Pero si realmente nos administramos como debemos, vamos a sorprendernos de que vamos a empezar a vivir y a administrar los bienes de otra manera, no dependiendo o no esclavos de la usura del mundo. ¿Sí? De eso se trata. ¿Le deben a alguien en la iglesia? Aquí hay, no levante la mano, ¿sí? No sé, no quiero saber tampoco, es una pregunta retórica. ¿Hay alguien aquí que le debe plata a algún hermano? ¿Que es moroso e incobrable dentro de la iglesia? No, pasa en mi iglesia. Estoy hablando de... Hay que convertirlo los hermanos a la iglesia. Hace mucho tiempo, y no acá, y no en nuestra congregación ahora, pero nosotros teníamos, estoy hablando de hace 25 años, cuando todavía éramos jóvenes, teníamos un hermano, ¿no? Que le debía a todos de la iglesia, ¿sí? Le debía a todos. Y eso realmente causaba mucho malestar dentro de la iglesia, porque cuando subía al púlpito de este hermano, la mitad de la iglesia decía, ¿en serio? Que claro, que me pague primero, que levante el muerto que me dejó, me hizo salir de garante y todavía estoy pagando su préstamo. ¿Sí? Bueno, esas cosas no deberían estar siendo atendidas. ¿Por qué? ¿Por quién? Bueno, por quienes nos toca, ¿sí? Guiar, gobernar, pastorear. Si estos hermanos son parte del equipo ministerial, están colaborando, están trabajando con el ministerio, bueno, uno debe atender también. Fíjense hasta dónde llega la tarea pastoral. Che, ¿tenés deuda? Voy a preguntar, pero no quiero que nadie me conteste. ¿Alguien está colgado de la luz? Bueno, menos mal que no, gloria a Dios. Alguien que está colaborando en el ministerio, alguien que está sirviendo en la iglesia, estas cosas deben estar resueltas. ¿Sí? Deben estar resueltas. No, pero no voy a estar pagando la luz, todos están colgados de la luz, ¿cómo no voy a estar colgado de la luz yo? O sea, nadie paga luz acá en el barrio, no voy a estar pagando vos, no voy a estar pagando yo, sí. No robarás, es un mandamiento, y no es que no podemos hacer nada si estamos colgados de la luz. No podemos hacer nada, depende. Porque después no voy a subir a predicar que no hay que robar. Si yo mismo lo estoy haciendo, me estoy condenando a mí mismo. ¿Sí? Entonces, esas cosas deben estar resueltas. Y para que estén resueltas, pues uno dice, no tengo cómo pagar la luz, bueno, porque hay que administrarse mejor. ¿Sí? Hay que administrarse bien. Recuerden a este siervo de Eliseo. Era un siervo excelente, pero con eso no alcanza. ¿Sí? Hay que aprender a administrarse. Es parte de nuestra formación como siervos de Dios, como servidores de Cristo. También aprender a administrarnos sabiamente para darle fruto al Señor. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Esto es para que arreglamos, ¿no? Para que arreglamos hacerlo, ¿sí? Pero que es importante, que después no tenga que Eliseo hacer un milagro con nuestros hijos para levantar, para que nuestros hijos no estén padeciendo las consecuencias de lo que nosotros hicimos, ¿sí?
Primera de Timoteo 5:8. Fíjese que todavía no di ningún consejo económico, ¿sí? Estamos dando principios. Dios quiera, la otra, ayer, empecemos a indagar pues, algunos tips. ¿Sí? Vamos a traer iba a decir, vamos a traer al ministro de Economía, pero no sé si conviene, porque no, qué sé yo. Dios quiera, le vaya mejor. Pero aprendamos principios bíblicos y después vamos a traer algunos tips cristianos. De finanzas cristianas. Pero si yo, ¿no? 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto lo dice Pablo dándole consejo a Timoteo, porque Timoteo tenía que estar gobernando esa grey, enseñando, poniendo las cosas en orden, y esta es una cosa que es muy importante. Miren que Pablo habla cosas fuertes, pero decir que alguien es peor que el incrédulo si no provee para su casa, ¡wow! Es fuerte. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, dice. Ha negado la fe. Es como una apóstata. ¿Sí? ¿Qué es proveer para su casa? Bueno, está viendo que, o sea, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de aquellos que tienen esta responsabilidad. La responsabilidad de proveer para su casa. Es decir, de estar haciendo que su casa tenga todo lo necesario para vivir. Que los hijos, que aquellos que están en tu casa, tengan lo necesario para vivir. Proveer. La palabra aquí clave es proveer. Uno dice, bueno, proveer, estamos tratando de proveer lo necesario, de proveer todo lo que hace falta. Uno dice, bueno, a veces no podemos proveer todo lo necesario, pero tenemos que proveer. ¿Sí? O sea, la condición no es proveer y que nada falte. No, proveer. Proveer para los suyos. Esa provisión debe estar. Debemos estar haciendo esa provisión. Esposo, esposa, especialmente esta responsabilidad va a recaer principalmente por el esposo, que tiene que estar viendo, él proveyendo y viendo que, bueno, el matrimonio está puesto de acuerdo para que esta provisión llegue a la casa. ¿Sí? Y pone esto como principal, como primero, proveyendo para los suyos y especialmente para los de su casa, es decir, para los que están bajo su responsabilidad de su casa. Entonces, si uno tiene hijos, si uno tiene también en su casa, no sé, nietos, cuidando, ¿no? Bajo su cuidado, a sus padres. ¿Sí? Esto se extiende después a aquellos también que tienen responsabilidades para proveer sobre otros, por ejemplo, aquellos que tienen comercio, aquellos que tienen empresa, aquellos que tienen un pequeño emprendimiento, y hay gente que está dependiendo también de ellos para el sustento. Bueno, tienen que estar asegurándose de estar administrando fielmente para estar proveyendo. ¿Sí? Así que la palabra acá clave es proveer, que estemos proveyendo. Ese proveer implica no una actitud pasiva, sino activa. Yo estoy haciendo algo y estoy proveyendo. Tal vez no alcance para todo, pero estoy proveyendo. Tal vez en este momento y falta, pero estoy proveyendo. ¿Sí? Tal vez tengamos que ver, bueno, de qué otra manera podemos aumentar esa provisión para que alcance. Bueno, pero estamos proveyendo. ¿Sí? Estamos proveyendo. El que no lo hace, el que teniendo la responsabilidad no lo hace, Pablo dice, es peor, que ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Así que lo que está diciendo Pablo acá es muy fuerte. Y nosotros tenemos que entonces entender que hay un orden, siempre decimos, hay un orden, y también para lo que es la administración. ¿Cuál es ese orden? A ver, ¿qué va primero? En el orden
Esto lo aplico a la mayordomía, pero en general es válido también en todo sentido espiritual. ¿Qué orden de prioridades nos da Dios conforme a su palabra de lo que debe ir primero? ¿Qué va primero, qué va segundo y qué va tercero? La familia. ¿Familia? ¿Bien? Dios. El hogar. La iglesia. Iglesia. Muy bien. Pensemos a quienes tenemos que, en orden de importancia, nuestro servicio, nuestra atención, tenemos que ser diligentes, estar viendo que esto es importante, esto va segundo en importancia, esto va tercero en importancia en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Dios, la familia, la iglesia, ¿algo más? Ministerio. Ministerio. Pensemos también en la administración. ¿A quiénes tengo que dar? ¿A quiénes tengo que dar? ¿A quiénes tengo que estar viendo yo? Esto que tengo 100 pesos. Ya sé, hoy no es nada, ¿sí? Ya sé. No viajar ni en colectivo. A que necesita también. Sería a los necesitados. Vamos. Bien. Bien. Yo ya lo paso acá. Voy a poner Dios. Voy a poner el matrimonio. Voy a poner la familia. Voy a poner la iglesia. Y voy a poner los necesitados. ¿Por qué pongo Dios? Porque Dios no es lo primero, Dios es lo único. ¿Sí? Dios no es lo primero. Él no va primero en ningún listado. Él es eminente y supremo, absoluto. Él no es primero de nadie, porque si hay un primero es porque hay un segundo. Él es todo. En nuestra vida no hay nada sin Él y fuera de Él. En Él somos, en Él nos movemos. Así que Dios debe ser todo. Y nosotros debemos traer todo a Dios. Todo nuestra vida debe girar en torno al Señor. Toda nuestra vida debe girar en torno a Dios. Todo. Nosotros nos mantenemos girando y trayendo toda nuestra vida alrededor de Dios, pero en un orden. Porque Dios también marca un orden. El matrimonio es lo primero. En este orden que debemos traer a quien, a Dios. Nuestro matrimonio debe girar en torno a Dios. Y después, como consecuencia, nuestra familia, que también debe ser traída a Dios. ¿Sí? Y familia, ahí pongo todos los que están, no solamente nuestros hijos, que tal vez están en nuestra casa todavía, estamos cuidando, estamos proveyendo para ellos, tal vez tengamos cuidando a alguien más, también se extiende a los padres, porque hay un mandamiento acerca de los padres: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, eso, familia, también se extiende a estar viendo que nuestros padres tengan lo necesario. Dios quiera que siempre tengan lo necesario y que simplemente nosotros estemos dándoles cariño, cuidado, pero económicamente se sustenten solos, sean autónomos. Pero si no es así, vamos a tener que estar viendo también, de proveer para ellos, ¿sí? Pero todo eso lo traemos alrededor de Dios, al Señor. Y después en ese orden está la iglesia. Y la iglesia también, todo lo que pertenece a la iglesia, y meto ministerio acá también,
Porque no hay ministerio sin iglesia. Lo que es el ministerio, nuestro servicio se da dentro del contexto de la iglesia, así que la iglesia abarca mucho más que simplemente un ministerio, abarca la comunión, abarca todo lo que sabemos que está en la iglesia, que tenemos en la iglesia, pero la iglesia también debe, todo lo que es de la iglesia, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ser traído a Dios. No reemplaza a Dios, lo traemos a Dios, para que Dios sea el único, supremo y absoluto, también, ¿sí?, en nuestro servicio en la iglesia, en lo que nosotros hacemos para Dios. Y después en ese orden sí están los necesitados. Y esta es una tarea que, si bien nosotros personalmente vamos a ayudar a aquel que necesita, siempre que podamos vamos a estar extendiendo la mano al pobre, al necesitado, y la iglesia también tiene una tarea, ¿sí?, hacia el necesitado, pero también en eso que hacemos hacia el necesitado lo tenemos que traer hacia Dios. Todo debe girar alrededor de Dios. Todo. Dios no puede ocupar un lugar, Él debe ocupar todo. Él debe ser el todo. Y cuando Él es el todo, entonces cuando Dios es el todo en mi casa, su amor va a estar en mi casa. Su misericordia, su gracia, su amparo, su paciencia, su fidelidad, todo va a estar, todo Él va a estar en mi casa. ¿Sí? Si yo coloco a Dios como centro de mi familia, entonces Dios va a ser el todo de mi familia, su amor, su comunión, su fidelidad, su misericordia, su poder, todo va a estar en mi casa. Todo. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos, no, primero la familia, si tengo que elegir entre Dios y mi familia, elijo mi familia. Mira, si tu hijo se accidenta, quiera que no, porque mi hija se ha accidentado más de una vez, mi hija mayor era la de los accidentes, de los golpes, ¿no? Feos, ¿sí? Casi se saca un ojo, bueno, todas esas cosas así suavecitas que tenía mi hija, nos sacaba disparado al hospital de niños, cuando todavía estaba en Boulevard. Estoy hablando hace mucho tiempo. Y si en ese momento había reunión de iglesia, yo llevaba a mi hija al hospital, pero no desechando a Dios, colocando toda esa situación en Dios, todo eso en Dios, porque íbamos orando, íbamos clamando, íbamos llorándole al Señor que Él tuviera misericordia, que Él pusiera su mano, y cuando la atendía el médico, y cuando la escuchábamos gritar, y cuando la escuchábamos llorar, y que el Señor estuviese allí, y poníamos a Dios en el centro, ¿sí?, en el centro de esa situación. Y si ese día no fuimos a la iglesia, no es porque despreciamos a la iglesia, sino porque hay una prioridad en cuanto a lo que tenemos que atender. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero siempre Dios como supremo, siempre trayendo toda la situación a Dios. Toda la situación a Dios. No, me ocupo de mi hija, me olvido de Dios. No, al contrario. Más presente lo tengo a Dios. Lo traigo a la situación. Lo traigo a ese momento, a lo que está sucediendo. Para que Él sea todo. ¿Sí? Para que no me domine la situación, para que sea Dios quien domine la situación. Lo pongo a Él gobernando todo. Me pongo bajo Él, bajo su dominio, bajo su gobierno. ¿Sí? Los resultados son sorprendentemente distintos. Sorprendentemente distintos cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos y en todas nuestras situaciones, y todo lo hacemos girar alrededor de Él. Hay situaciones, matrimonio, familia, enfermedades. ¿Quién no padece de enfermedad? Todos, o sea, somos vulnerables. Algunas enfermedades pueden ser muy largas, muy largas. Ahora, ¿qué hacemos como familia? ¿Vamos a girar alrededor de la enfermedad o vamos a girar alrededor del Señor? ¿Vamos nosotros a poner como eje de nuestra familia una enfermedad o vamos a llevar la enfermedad a Cristo? Porque no es lo mismo. Y tal vez la situación permanezca.
pero los resultados van a ser distintos. ¿Se entiende? Que nosotros debemos siempre, el único es Dios, el único lugar, el lugar supremo, eminente, central, absoluto, lo tiene Dios, y entonces yo no tengo más que, no tengo que tomar decisiones en cuanto a, voy a dejar la iglesia para ayudar a mi familia. No, yo nunca dejo a Dios. Dios está en el centro de todo y Él me indica un orden y yo vivo una vida ordenada, me administro conforme a ese orden, dando prioridad a lo que debo dar prioridad porque Dios me ordena que esa es la prioridad, y me voy a sorprender de que Dios me permite hacer todo y me permite atender todas las áreas de mi vida y todo aquello en lo cual me ha puesto para que lo administre. ¿Sí? Tal vez no tienen esa experiencia, nosotros tenemos esa experiencia. ¿Sí? Es así, no tenemos, una vez que elegimos, tomamos esa decisión de venir a Cristo y nos rendimos a Él, ya no tenemos que tomar más esa decisión. En esta situación, ¿a quién pongo primero? ¿A mis hijos? ¿Pongo primero a mi esposa? ¿Pongo primero, el auto? ¿Pongo primero a papá, a mamá? No hay que elegir el primer lugar porque todo lo llena Cristo. Y nuestra vida gira en torno a Él. ¿Sí? Todo está no solamente girando en torno a Él, sino que está sobre Él. Pongo Dios porque Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todo apunta a Él, hacia Él. Así que Dios es el centro, Dios es el cimiento, Dios es el propósito. ¿Para qué? Todo lo tenemos en Dios, sobre Dios y hacia Dios. Y atendemos conforme a las prioridades que nos ha dado el Señor, al orden que Él nos ha dado. Entonces ya sabemos, ¿para qué va? Me comprometí. Y ya, no es que vamos a hacer siempre las cosas perfectas, ¿sí? No es que no vamos a fallar en nada, aprendemos, ¿sí? Vamos aprendiendo, el Espíritu Santo nos tiene que guiar cada situación, cada momento. Mi hijo no quiere ir a la iglesia, así que me quedo en casa. No, traerlo a la iglesia, no importa cómo. O sea, el centro de Dios, tiene que adorar a Dios, toda mi casa debe ser traída a Dios. ¿Sí? Toda mi casa. Y eso es una ocupación justamente de los padres. ¿Sí? Dios es lo primero. Y este orden, por supuesto, no solamente se refiere a lo que es provisión económica o administración, sino también a todo, al tiempo, a los vínculos. A veces estamos dándonos a otros que no nos necesitan y no nos estamos dando a aquellos que sí nos necesitan. Tenemos que ser sabios y prudentes también en eso. Porque a veces, todo bien con la iglesia, todo bien con los hermanos, todo bien con los que están allí, parece pendientes de lo que hacemos, pero quienes no tenemos que dejar a aquellos que sí nos necesitan. Hay gente que sí nos necesita. ¿Sí? Y nuestra prioridad en cuanto a eso está dada por Dios. Qué bueno cuando nuestro matrimonio sirve al Señor. Qué bueno cuando nuestra familia sirve al Señor. Qué bueno cuando nuestra iglesia sirve al Señor. Y qué bueno cuando juntos suplimos también las necesidades de aquellos que están padeciendo, pero centrados en Dios. ¿Sí? Qué bueno si eso se da. Si eso no se está dando, entonces hay mucho por hacer todavía. Tenemos mucho por hacer. ¿Sí? De poner en orden las cosas. Tenemos que poner en orden las cosas. Dice 2 Corintios 12:14. 2 Corintios 12:14. Estamos viendo solamente principios.
¿Para qué? Para ayudarnos a entender la mayordomía bíblica y ordenar lo que haya que ordenar. Poner en orden lo que haya que poner en orden. Acá no se trata de elegir Dios o mi casa, Dios o mis hijos, Dios o mi esposa. No, acá se trata, la decisión ya teóricamente la tomamos cuando vinimos a Cristo. Señor, tú eres mi todo. Fuera de ti no tengo nada y no quiero nada. Lo tengo todo en ti, lo busco todo en ti y traigo todo a ti. Toda mi vida la traigo a ti. Y ese toda mi vida es mi matrimonio, mis hijos, mi familia, todo aquello en lo cual yo tengo alguna influencia. Por supuesto, la iglesia no puede estar nunca la iglesia primero, porque entonces ocuparía un lugar que no le corresponde. ¿Sí? Todos tenemos que estar buscando a Dios. Y cuando eso es así, las cosas milagrosamente comienzan a ordenarse y a funcionar y a traer fruto de otra manera. Nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos comienzan a dar fruto de otra manera. Segundo de Corintios 12:14 dice: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Nuestros hijos no nos tienen que bancar a nosotros en el ministerio ni ningún servicio a Dios. Somos nosotros los que tenemos que estar ocupados en proveerles a ellos. Nosotros los bancamos para su crecimiento y desarrollo. No son ellos los que tienen que bancarnos privándose de cosas para bancarnos a nosotros en nuestra carrera ministerial. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y acá cometemos 2 millones de equivocaciones por día. En esto cometemos muchas equivocaciones. Pablo dice: no busco lo que es vuestro. Es decir, yo no busco que ustedes me estén sosteniendo. Yo soy como un padre para ustedes. Yo los estoy buscando a vosotros. Yo los quiero a ustedes, no lo que es de ustedes. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra tarea también, como matrimonio, como padres, de no pretender que nuestros hijos estén sosteniéndonos a nosotros y privándose de cosas para que nosotros avancemos o crezcamos. ¿Fue el micrófono? Se suena feo eso. No es mi voz es aterciopelada, es el micrófono. A ver si conseguimos un micrófono que se dé bien la voz. Debemos atender prioritariamente nuestra casa, pero no tenemos que estar exprimiendo nuestra casa, ¿sí?, para que nosotros tengamos ese éxito, entre comillas, en lo que estamos haciendo o en lo que queremos hacer. Miren que acá la línea es muy delgada a veces, ¿sí? Y a veces no sabemos si nos pasamos para un lado o para otro, no sabemos hasta dónde. Ahora, por supuesto, por eso digo que si mi familia ha sido traída a Cristo, si mi familia ha sido traída a Dios, ellos van a decir: papá, mamá, vaya, papá, mamá, esto, no me compres esto mejor, no sé, echarle nafta a la moto, echarle nafta al auto, para poder hacer este servicio. O vamos, lo van a decir. No, voy con ustedes. ¿Sí? De esos cambios, o esos cambios son los que empiezan a producirse cuando entendemos bíblicamente y ordenamos nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que es tan importante poner siempre Dios en todo, y todo debe ser traído a Él, todo. Primera de Timoteo 3, 4, 5, bien conocido pasaje, los requisitos para los obispos o pastores. Primera de Timoteo 3, 4, 5. Fíjense lo que es, ¿no? Porque estamos hablando
y básicamente de lo que es administración de plata y bienes, dinero y bienes, cosas materiales. Esto se extiende, por supuesto, a lo que es tiempo, ¿no? El tiempo es el fortalecer vínculos, todo lo que tiene que ver con eso, pero básicamente estamos hablando de lo que es administrar bienes. ¿Sí? ¿Viste cómo es, no? Que uno, a veces no entendemos esto, espiritualizamos demasiado las cosas y dejamos de atender esto que es muy importante. Y ya digo, tal vez nosotros estamos esforzándonos en ser buenos siervos, pero nuestros hijos están pagando las consecuencias que nadie les llamó a pagar y que no tienen por qué pagar, sino que deben ser traídos también al Señor, porque para ellos también hay promesas y para ellos también hay bien y bendición en esa clase de vida donde Dios es todo. ¿Sí? Primera de Timoteo 3, 4, 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Wow, que gobierne bien su casa. Y esto está hablando no solamente que eso se ve, uno quiere ver cómo un hombre o cómo un matrimonio está gobernando su casa, bueno, tiene que ver a sus hijos. Porque nuestros hijos reflejan quiénes somos, cómo estamos criando. ¿Sí? Si hemos sido sabios en traerlos al Señor, en criarlos en la disciplina, en el temor a Dios, o no. Y esto se ve menos cómo estamos llevando adelante nuestra casa. ¿Sí? Es importante gobernar bien nuestra casa, porque queremos servir al Señor. Pero si no estamos gobernando lo que Él ya nos dio, ¿no? Solamente los fieles y sabios son puestos sobre cosas mayores. Esas cosas mayores tienen que ver con lo ministerial, sí, pueden tener que ver con lo ministerial, sí, o con otras cosas, hasta en nuestras tareas seculares. No dice, no solamente que esto trae bendición, digamos, para un buen testimonio en la iglesia, también en tu trabajo. También en tu trabajo. ¿Sí? Tuve 20 años con gente a cargo en mi trabajo. Trabajaba en Telecom. Y tenía a mi cargo gente que vivía endeudada y que no criaba a sus hijos, ni siquiera como una persona, digamos, de bien, ¿no? Entre comillas. A esas personas yo nunca las recomendaba para promocionarlas. ¿Por qué? Porque si así era en su casa, no puede ponerlo promocionarlo para que estuviese sobre cosas mayores. Porque así como gobernaba su casa, iba a gobernar todo lo demás. ¿Sí? Y uno dice, ¿esto lo prestan atención? Créanme, yo tengo una empresa multinacional. Sí, se le presta mucha atención. Se le presta mucha atención. ¿Sí? Así que cuando te eligen, cuando están todos los candidatos para un ascenso, ¿a quién primero le echan el ojo los jefes? Los responsables. Exacto. ¿Y dónde se ve eso? ¿Cómo se está manejando personalmente y en su casa? ¿Sí? Créanme que eso le prestamos mucha atención. Así que consejo, esto no solamente para que te vaya bien también en tus labores, tus trabajos, tus emprendimientos. Si sos descuidado en la administración de los bienes, si siempre estás endeudado, ¿quién te va a prestar plata cuando necesites? Y aquel usurero que quiere exprimirlo. Pero los buenos créditos, la buena ayuda, solamente te la va a dar gente que dice: esta persona es confiable, yo sé que acá estoy invirtiendo mi dinero porque este va a saber cómo multiplicarlo y él se va a beneficiar y me beneficio yo. El usurero piensa de otra manera, pero el que quiere hacer bien al otro, está mirando, ¿pero a quién? ¿Quién califica? Bueno, una persona que tiene a Dios, y capaz que el que te promociona a tu jefe es un incrédulo que siempre va a ser incrédulo, pero no son tontos. ¿Sí? Los que tienen no son tontos. Saben, ¿sí? Saben a quiénes promocionar ¿por qué? Para beneficio de ellos, no para beneficio tuyo. Pues, está bien, te beneficio, pero yo sé por qué
que esto también me beneficie. ¿Sí? Así que saber administrarse bien es sumamente importante. Si siempre estás pidiendo plata al patrón, porque no te alcanza, y bueno, va a llegar a la conclusión de que no puedes ponerte sobre nada más porque no sabes administrar ni lo poco, mucho menos si hay más. ¿Sí? Así que presten atención a esto. Mire que yo le digo, yo estuve ahí y es así. ¿Sí? Vemos claramente el ejemplo de José. Exacto. José, ¿por qué fue promocionado? Si lo de José hubiese sido una carrera gerencial, ¿no? Empezó gerenciando ¿no? en la casa de Potifar, después la cárcel, más gente a cargo. Y de ahí, ¿sí? Como segundo de Faraón y administrando, bueno, el tipo llegó a la cima, pero ¿qué había atrás de él? Había un testimonio. Todos hablaban bien de José, de cómo él se administraba, lo sabio que era, de que siempre producía fruto. ¿A quién benefició? A Potifar. ¿A quién benefició? A Faraón. Pero Faraón no era tonto, y Potifar tampoco, y el que gobernaba la cárcel tampoco era tonto. ¿Sí? Y eran incrédulos. Bueno, una pregunta, hermano. Hablando de mayordomía fiel y sabia, Sí. hablábamos del comienzo del muchacho del siervo de Eliseo. Sí. Si yo me meto en un crédito, compro un vehículo y muero mañana, Se te mueve el seguro de vida con el crédito. por eso, para seguir pagando, tendría que seguir pagando a mi señora eso para no tener buen testimonio. Yo no pienso morir, ¿no? Pero, ¿cómo queda eso? Bueno, depende, ahí es donde, bueno, esas son, cuando uno va, si uno va a sacar un crédito, obviamente los créditos, depende de uno lo saque, pero los buenos créditos también te ofrecen el seguro de vida para que si te morís, el seguro de vida no lo cobra tu esposa, sino que salda la deuda. Es un seguro de vida sobre saldo deudor. Entonces uno tiene que estar prestando atención, pero voy a sacar un crédito con seguro sobre saldo deudor para que, qué sé yo, me pasa algo, algunos inclusive no solamente sobresaldo seguro de vida, sino seguro de desempleo. O sea, si te quedas sin trabajo, ¿qué pasa? Bueno, no puedo seguir pagando, me quedé sin trabajo, bueno, listo, ahí estás pagando un seguro, eso por supuesto encarece el crédito. ¿Sí? Pero es una si lo podés hacer, salvaguarda a los que están atrás. ¿Sí? De que no tengan que cargar ellos con Pero la muy deuda. pocas personas piensan así, que bueno, yo me voy a morir mañana y voy a sacar un seguro para seguir pagando. Hay mucha gente que piensa lamentablemente como nosotros, pensábamos también, bueno, me muero, que caduque la deuda y que la sigue pagando. No, no. Porque a ver, dígame más de una vez que sacó crédito con ese plan. No solamente los créditos, hoy las compras te ofrecen un seguro de vida, nosotros nos ofrecemos igual. Sí. Muchas cuentas fueron cerradas automáticamente. Depende del monto del crédito, si uno sabe, digamos, que no es un monto que va a afectarte. Bueno, a ver, ¿cómo uno sabe? Porque acá depende también de la situación, que también bueno, entra en el tema de hoy. ¿Cómo sé si soy pudiente o no pudiente, rico o pobre? ¿Cómo sé si soy rico o pobre? ¿Cómo mido la riqueza? ¿Cómo se mide la riqueza familiar? ¿Cómo uno, ¿no?, mide su propia riqueza personal? ¿Sabe cómo uno mide la riqueza personal? Preguntándose, si me muero hoy, si me muero, mi familia, con lo que yo le dejo, ¿cuánto tiempo puede vivir? Y si viene la primera, ¿Un año? ¿cuánto quiere vivir arriba, hermano? ¿Qué trabaja? No, pero ¿cuánto? ¿Un año? ¿6 meses? ¿Qué quiere que me muera? ¿10 minutos? Sí, un mes por lo menos. Bueno, esa es una manera. ¿Por qué? Porque después sí, bueno, no, con esto vienen, si me muero hoy, o, bueno, para no ser tan extremista, me quedo sin trabajo hoy. Está, ahora sí, Bueno, algo más. Suave. Algo más suave, ¿sí? Para no comprometer nuestra propia vida en esto. Me quedé sin trabajo, me echaron, qué sé yo, se fundió la empresa, listo. No sé, me echaron, quedé en la calle, listo. Con lo que tengo ahorrado, ¿cuánto podemos seguir viviendo?
Hay que tratar de invertirlo. Hay que tratar de invertirlo para seguir desarrollando frutos. Ahí está donde, si uno ha hecho alguna previsión, si ha tenido frutos, si ha sido ordenado, organizado, uno puede decir, bueno, me alcanza para un mes. Listo, tengo un mes para salir a buscar trabajo, para remangármela, para que, no sé, salgamos toda la familia a buscar trabajo, ¿no? Para ver qué vamos a vender, para tirar un tiempito más y así lograr reorganizar nuestra vida familiar. Entonces hablamos de ahorro. Ahí hablamos de ahorro, de capacidad también de lo que se dice el capital. Mirá, listo, me echaron, tenemos para vivir 15 días, pero tengo el auto. Listo, o lo pongo a trabajar o lo vendo. ¿Ah? Entonces ya tengo ahí la salida. ¿Ah? No, pues tengo, bueno, pero tengo la moto, listo. Salimos a, no sé, a hacer reparto, hacer lo que sea, o la vendo. Entonces, pero tengo algo. ¿Sí? Por eso es que uno, a medida que va pasando la vida, uno va haciéndose de esas cosas que terminan siendo un recurso en caso de. Entonces eso no es mal testimonio. No. Si yo, mirá, Es como que tener un capital. vas teniendo capital. Bueno, listo, necesito cambiar el auto, o me tengo la oportunidad de cambiar el auto. Bueno, voy a estar viendo cuál es, de toda la oferta que hay, cuál conviene realmente, no solamente porque lo puedo pagar, sino porque hay un resguardo en caso de que a mí me pase algo. Sí, porque también, una cosa es que tengas un crédito de 3 cuotas, otra cosa es que tengas un crédito de 84. ¿Sí? Bueno, un plan, si vuelvo a dejar de pagar, no pasa nada, pero hay créditos prendarios que si vuelvo a dejar de pagar, bueno, listo. Sí. Pero todo lo que invertí no quedó nada de que invertir porque la concesionaria me quitó el auto. Bueno, esas cosas, cuando uno va a invertir, tiene que estar preguntando, asesorándose, evitar hacer compras así, ¡ay! Me quema y me troco los ojos, allá voy. No importa, no leí nada, firma acá, firmo, y no sabés ni qué firmaste. Y después te enterás de que, uy, mirá que esto firmé yo así, firmaste un crédito 800% mensual la interés. No, o sea, esas cosas deben ser, se las debe creer. Por eso esa pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué pasa? ¿Cuánto? Bueno, listo, me quedé sin trabajo hoy, ¿cómo? Y vamos a necesitar 2 o 3 meses para recomponernos, para ver qué hacemos, para volver a generar ingresos y seguir proveyendo. Pero ¿qué tengo mientras tanto para hacer frente a esos 2 o 3 meses? Para quedar bien delante de la gente y delante de Dios. Exacto. Porque quedarse sin trabajo, eso le puede pasar, puede ser el mejor cristiano del mundo y te echaron. Porque la empresa se fundió, te echaron, punto. ¿Sí? Y si te dieron una indemnización, bueno, vas a estar bien, listo, con esto, pero veo. ¿Sí? Veo si, bueno, listo, tal vez ponemos un negocio en casa, un emprendimiento o otra cosa, o sea, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí sí hay que administrarse fielmente, que te echen, no es un mal testimonio. ¿A cuánta gente echan? Pero porque listo, fue mal el negocio y listo, dejaron a todos afuera. Otra cosa es que te hacen echado, digamos, con causa. Esa es otra cosa, ¿sí? Ahí ya entré el testimonio. Pero sí, esas cosas hay que probarlas. Hay que probarlas entendiendo que yo debo no puedo dejar de proveer. De alguna manera, y esta es una responsabilidad que generalmente recae sobre el varón. Nosotros estamos pensando en eso. Verá, si me pasa algo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿No? Nosotros pensamos mucho en eso. Verá, y si me pasa algo a mí, estamos pensando, si me pasa algo a mí, pobrecito, ¿qué van a hacer los hermanos de la iglesia? No pensamos en eso. Pastor, y si un hombre es solo y está en el ministerio y no trabaja y es ayudado en la iglesia, por la iglesia, ¿está bien? Estamos hablando del ministerio tiempo completo, digamos. Si la iglesia está de acuerdo en sostener a ese hermano en un ministerio de tiempo completo, que da fruto. Que da fruto, por supuesto. Que da fruto. ¿Sí? Realmente las cosas. A ver, si una iglesia no puede sostener a un ministro, ¿sí? No puede, ese que ha sido llamado para ministrar, va a tener que tener un trabajo también secular.
¿Entiendes? O sea, mira, acá en la iglesia podemos, llama a un pastor, bueno, queremos que vos seas nuestro pastor, te vamos a pagar 100.000 pesos. ¡Wow! 100.000 pesos, pero hay 100.000 pesos, ¿sí? Ya no te alcanza ni para un alquiler a veces, ¿sí? Bueno, 100.000 pesos. Ah, bueno, bárbaro, 100.000 pesos, pero el pastor, ese llamado a ser pastor, ¿qué tiene que decir? Bueno, 100.000 pesos, bárbaro, pero no puedo dar tiempo completo. Porque necesito trabajar y generar otro ingreso para proveer en mi casa. Porque yo debo seguir proveyendo en mi casa. No puedo, bueno, estás solo. Bueno, si con 100.000 te arreglas, bárbaro. Pero si tenés gente atrás, tu esposa, tus hijos, entonces tenés que estar previendo cómo vas a estar proveyendo. ¿Pero se le paga para ser pastor? Hay iglesias que pagan sueldo. ¿No sabía? Y no está mal eso. No sabía. Es bíblico. Es bíblico. Como un trabajo de pastor sería. Hay iglesias donde hay Nosotros estamos en la iglesia para que por eso hablamos de los frutos. Claro. Hablamos de que usted es el pastor de este lugar, nosotros lo contratamos a usted para que venga a este lugar y le pagamos. Usted tiene que darme el fruto a mí como estar lleno de la presencia, buscar, llenarme cuando vengo a la reunión de lo que usted tiene. Pues si Sí, usted la iglesia no, bautista trabaja así. eso, le estamos pagando para que usted venga y no enseñe ni no haga nada, no tiene nada. Las iglesias bautistas trabajan así, el que son levantados al pastorado, se les paga un sueldo. La iglesia, la iglesia realmente bautistas son más grandes, también organizadas, administradas por un consejo de ancianos, que son los que le acuerdan el salario con el pastor y religiosamente le están pagando en respuesta, por supuesto, el pastor de asumir sus responsabilidades, ¿sí?, espirituales, de pastorear, de hacer todo lo que la iglesia necesita que sea hecho a tiempo completo. Si no es así, entonces puede ser a tiempo parcial, como lo decida cada iglesia. Hay iglesias que son muy grandes y necesitan ministros a tiempo completo. Claro, pero por ejemplo, si un pastor lo que esa mañana dice, no voy a dejar de trabajar porque quiero estar tiempo completo en la iglesia, o quiero armar mi propia iglesia, y no alcanza con la iglesia, la iglesia está mal eso, porque no puede proveer a su casa, tampoco puede proveer a la iglesia, porque hay iglesias que hacen beneficios, sacramentos para poder proveer al pastor, o a veces la misma familia de los pastores sufren las consecuencias. Claro, lo que uno nunca puede dejar de hacer es proveer. Por eso dijo el hermano que el pastor tendría que, bueno, si le alcanzan los 100.000 pesos está bien, pero tendría que trabajar para proveer también. No tiene por Porque qué. hay algo que nunca puede dejar de hacer que es proveer. Por eso en este punto muchas veces fallamos. Porque somos humanos, para empezar. ¿Sí? Complica un peso también proveer. Hoy en este tiempo Sí. tan complicado, Porque vos ves una necesidad, ves la necesidad de la iglesia y querés suplir la necesidad de la iglesia, pero muchas veces no estamos entendiendo que hay gente que nos necesita más que nuestros hermanos. Hay personas en nuestra casa que nos necesitan mucho más que nuestros hermanos en la iglesia y que Dios nos ha puesto, digamos, para ellos como prioridad. En eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente demanda. No le importa si en tu casa te están esperando, te demanda. Entonces lo que debemos administrar, ese sí y ese no somos nosotros, y no es fácil. Porque hay que estar ante una necesidad, ante una persona que está desesperada y decirle, espera, te atiendo 10 minutos y me voy porque me están esperando para comer o tengo que llevar a mi hijo a la escuela. Es muy difícil hacer esa división de agua. sí, Pero es necesario. sí, es necesario. Porque el pastor está para esa necesidad. No, pero es necesario saber dividir la agua, pregunto. Pero también creo que también es un acostumbramiento, ¿no? Si uno lo acostumbra a la gente a que a la hora que sea el pastor está, no importa si es hijo, no importa si deja las cosas, va a saber que siempre está el pastor. En cambio, si uno acostumbra a la iglesia, a decir, mira, no, yo estoy acá a esta hora, o si no, pactamos una reunión que espera a tal hora, mi oficina o la iglesia, charlamos. Sí, por eso realmente uno trata de ordenarse y organizarse hasta esos tiempos de administración, hasta esos tiempos de consejería, hasta esos tiempos, para justamente no dejar
de proveer no solamente en bienes, sino también en tiempo, en calidad de los vínculos, las relaciones, seguir alimentando esas relaciones en nuestra casa, con aquellos que en verdad nos necesitan, y para ellos sí hace una diferencia que estemos o que no estemos. No es que uno si tiene atraído toda su familia a Cristo, ellos van a empezar a entender, por supuesto, ¿sí? Lo que no nos habilita para dejar de cumplir nuestras obligaciones. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Hay que ser ordenados? Sí, hay que ser ordenados. Y de eso se trata. Y aquellos, por ejemplo, que uno ve, no estamos acostumbrados a tener nosotros, aquellos que son llamados a ser misioneros y eso, ¿cómo conciliamos esto con la palabra? Si son casados, Bueno, ¿cuánta gente? Está bien, uno está acostumbrado a escuchar, se fue solo, pero toda la familia se fue misionero. si una persona está casada, no puede irse sola. No puede irse sola. Porque su primera responsabilidad es su familia. ¿Sí? Dios nunca va a romper un matrimonio para que le sirvamos a Él. Porque el que creó el matrimonio es Él, es un diseño de Él. Él no va a ir en contra de su propia palabra, de su propia voluntad, destruyendo la familia que Él mismo ha creado como institución sagrada. Aparte de la primera iglesia, la familia de ¿Sí? uno. Entonces, si uno ha sido llamado a las misiones y la familia es llamada a las misiones. La familia debe haber sido llamada a las misiones. Pablo que decía, bueno, mejor quédense como yo, sin esposa, si pueden, son libres para hacer. Y bueno, Pablo sabía que naufragaba, lo pedreaban, así que no podía llevar esposa. Pero Pedro llevaba a esposa, otros hermanos sí llevaban esposa y se movían con su familia. Es muy importante eso, porque se escucha y se ha escuchado muchos años y fuimos pobres, tuve que dejar a la familia para ir a servir al Señor, y muchos que viajan solo y se mueven mucho así, uno vivimos el tiempo de las redes sociales y no hemos llenado de eso. Que es verdad, porque Dios hay algo que puso primero, como recién venía la palabra, que apunta a la familia, y luego el ministerio. Ahí es que justamente ver, claro, si Dios es el centro, es el absoluto, entonces Dios no hace las cosas mal, que a mí me llamó para misionar en Tanganyika y a mi esposa la llamó para abrir un comedor, un orfanato acá en la ciudad. Dios no hace las cosas así, Dios hace las cosas perfectas, Dios hace sin falla. Y cuando ponemos a Dios y giramos en torno a Dios, vamos a encontrar que el matrimonio y la familia comienza a servir al Señor. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Quienes ejercen el ministerio van a ver que no es fácil. Cuando empiezan a ejercer el ministerio se dan cuenta que no es fácil porque mucha gente demanda, hay necesidades sí, pero también tenemos que ver cuáles son las necesidades que hemos sido llamados a suplir y cuáles no en la iglesia. ¿Vale? Y eso requiere también, eso es prueba y error. Ya le digo, si alguno ha sido llamado al ministerio pastoral, eso es prueba y error, porque lo haces y cuando te equivocaste te das cuenta que te equivocaste. Que al final hubiese hecho de otra manera y ganabas, ¿no? y dabas mejores frutos. Bueno, eso es prueba y error, ¿sí? El tema es que nosotros, nada de esto que estamos hablando puede hacerse si no hay una vida previamente ordenada. Consagrada a Dios. Solamente que debe estar consagrada, sino ordenada. O sea, en la creación, ¿qué hizo Dios primero? Creó todas las cosas, ¿no? Pero hizo algo más que crear todas las cosas, las puso en orden. Día tras día fue ordenando, organizando, poniendo orden a su creación, en su creación, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, y vemos a un Dios que creó todas las cosas y luego se dedicó a organizar y ordenar todo. Y después que tuvo todo ordenado y organizado, pone al hombre y le dice, ahora sí, ahora que está todo ordenado y organizado, ahora sí, den fruto. Den fruto. ¿Sí? Génesis 1:28.
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Pero después que estuvo todo ordenado, Dios no le pidió a Adán y Eva que ordenaran el Edén porque estaba todo desorganizado, que ordenaran toda la creación, sino que les dio les dio el mandamiento de fructificar después que estuvo todo ordenado. Nosotros debemos hacer exactamente eso. Primero, ordenar nuestra vida. Porque cuando todo está ordenado bajo la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, recién ahí vamos a poder dar fruto. Recién ahí. Mientras nuestra vida sea un desorden, no va a haber manera que demos fruto. Ni en la parte económica, ni en ninguna otra área. No vamos a poder ser esos siervos fieles y sabios que dan fruto. Primer paso, ordenar nuestra vida. ¿Sí? Pues dice, ¿por qué los pastores siempre le piden a las parejas que están en concubinato que se casen? Porque hay que ordenar la vida. Queremos que den fruto, que sean bendecidos. Una tontería, pero que pasa mucho es llegar tarde al culto. Un hermano que está sirviendo el ministerio y no se puede ordenar en ese sentido, y me parece una tontería, pero eso es también ordenarse en un tiempo, acomodarse, organizarse. Y eso tiene que ver, verán, con ese ordenar nuestra vida alrededor de Dios. Si yo sé que ya una semana antes ya sé a qué hora empieza el culto el domingo que viene. Una semana antes lo sé. No es que me avisó el pastor 5 minutos antes, che, que adelantamos el horario de la reunión. No, ya una semana antes lo sé. Entonces, si yo realmente, si Dios es todo en mí, y sé que eso es algo que Dios ha puesto en mi mano para hacer, o para venir, para alabar, porque somos sacerdotes, debemos alabar, adorar al Señor, tenemos esa responsabilidad también, ese privilegio, esa responsabilidad. Entonces, antes si nos pusimos de acuerdo en esto, entonces voy a organizarme para. Ahora, bueno, listo, tengo una dificultad, todos pueden tener algún día una vez cada tanto, no todos los días, no todos los domingos, no cada vez que hay una reunión. Pues eso ya es desorden. ¿En esas cosas se ve? Sí, en esas cosas se ve. Debemos poner en orden nuestra vida, dándole prioridad a lo que tiene prioridad. Está viendo, pero ¿estoy proveyendo para mi casa o no estoy proveyendo para mi casa? No digo que alcance, pero estoy proveyendo. ¿Sí? Pero en mi entendimiento, en mi comprensión, ¿Dios es todo o ocupa un lugar? Simplemente en mi vida, Dios ocupa un lugar, pero no es todo. Bueno, porque si Dios ocupa un lugar, entonces no hay manera que nuestra vida esté ordenada. No hay manera. No hay manera. Porque solamente bajo Dios se ordenan las cosas. Es infinito lo que está diciendo, ¿no? Porque usted habló recién de su hija cuando se lastimaba. Iba al hospital, la dejaba, tu papá teniendo reunión, dijo, ¿no? Una reunión usted tenía porque tenía la prioridad de llevar al médico. Y cuando nosotros, centrados en Dios todo, ¿no? Cuando nosotros muchas veces creemos que ese tiempo lo tenemos que solamente dejar, bueno, se lastimó, primero estoy en la reunión y después lo atiendo, no es así. No es así. Por el orden sería, Dios está, Dios es el centro siempre. Nosotros tendríamos que atender a la familia con la necesidad, la iglesia también sabe que por ahí tenemos prioridades y también tenemos que entender que nosotros, o la familia cuando está con esa consagración o vinculada a Dios, tenemos que saber que muchas veces también tenemos que sacrificar tiempo que no le podemos dedicar porque tenemos la prioridad con las personas. Exacto. Nos demandan a nosotros, ¿no? Esas cosas también. Exacto, y no es fácil. Esa clase de vida no es fácil si no está ordenada. Por eso primero... Porque muchas veces confundimos, creemos, bueno, si primero Dios, sacrificamos a la familia porque, bueno, Dios está en el primer lugar, es el centro. Pero todo tiene un vínculo. Si yo con mi esposa tengo un trato, mirá, esto es así, con mi hijo lo deduzco, sabiendo que tengo un ministerio y que hay una prioridad, es Dios.
ellos saben que muchas veces sacrifico tiempo con ellos por estar por las personas o por atender a alguien. Creo que va a ser entendible si hay un orden, como decía usted recién. Sí. Una cosa es Dios, otra cosa es la iglesia. Claro, porque a veces piensan que dejo a mi hijo que se me golpeó y vengo a la iglesia porque primero está Dios. No, venís a la iglesia, no es que está Dios. Dios está, se lo llevó al hospital o venía a la iglesia. Dios está. Esto es tan... A ver. Finito. Sí, como usted dio el ejemplo ahí. Es, Claro, por es, eso. es finito y no. Es claro cuando tenemos la vida ordenada. Cuando tenemos la vida ordenada es muy claro. Porque tenemos las prioridades ya muy claras y ya sabemos lo que tenemos que hacer en las circunstancias. Sí, pero la gente por ahí no entiende, porque hay gente que cree que todo es Dios. No, bueno, primero yo tengo que estar acá y después yo atiendo. No. Hay un orden. Pasa que asociamos Dios con solamente la iglesia, Ahí está. pero Dios está en el centro de mi vida, Dios está en el centro de mi matrimonio, Dios está en el centro de mi casa, Dios está en el centro de la iglesia, Dios está en el centro de mi trabajo, de mi tarea. Tomo el colectivo, Dios es el centro, vengo caminando para acá, Dios es el centro, estoy acá parado hablando, Dios es el centro, estoy en mi casa, voy a ayudar a mi hija, Dios es el centro, ¿sí? Voy a comprar esto, Dios es el centro, Dios es el único, Dios es el supremo, y yo me largo Dios, vivo a Dios, y cuando en las distintas circunstancias, ¿sí?, de la vida y en las distintas responsabilidades que voy asumiendo a lo largo de la vida, que también van cambiando, porque no es lo mismo ser padre de un bebé que ser padre de un adolescente, que ser padre de un joven, no sé, de mayor de edad, ya no es lo mismo. Nuestra responsabilidad también hacia ellos, cómo ese vínculo se va desarrollando, pero sé, porque mi vida está ordenada, sé lo que debo hacer. Eso también, pastor, porque si yo, supongamos, tengo un hijo que ya es grande y capaz que quiero que la hermana que tiene un hijo chiquito atienda de la misma forma y los tiempos son diferentes, no se le puede exigir lo mismo a uno que tiene un bebé, a un pequeño, a uno que capaz que ya no tiene Y tanta... vamos enseñándoles a todos que pongan a Dios como supremo, como central, como eminente, como su todo, para que vivamos vidas ordenadas. Yo estoy hablando de esto. Bueno, pero la gente cree que ordenar la vida y centrado todo en Dios cree que vos tenés que estar siempre porque Dios es el centro, por más que tenga otra prioridad, no prioridad, sino una necesidad que salió en el momento. Una reunión, tenemos una reunión, no, ponele, yo te ponele, mi hijo se lastimó, no te gusta la reunión primero, porque Dios es el centro y después va atiendo, no. Dios siempre fue el centro, pero en todos lados que yo vaya. Hay gente que confunde que están en el centro y están acá adentro. Bueno, pero también es una cosa, una urgencia, que dice. Pero otra cosa, por ejemplo, el ejemplo que di hoy, de los cultos de los domingos. Todos sabemos que los cultos de los domingos 9:30 de la mañana. Todos sabemos que los cultos de 9:30 de la mañana. La realidad decía a mi mamá, mami, venite el domingo, vamos a la Constantina a tomar martes, a las 9 de la mañana. No, es un orden, eso es orden. Por eso. Eso es orden. Una cosa es Eso es orden. una cosa es una urgencia. Eso es orden. Que no es pasarla a Dios, no venir Por eso hablamos de ordenanza, porque hay gente que cree que porque nos pasa una situación tenemos que priorizar primero y estar después. Claro. Y lamentablemente no es así, con el hermano. Dios está en el centro de todo. Yo puedo atender mi necesidad sabiendo que no dejé a Dios de lado, está en el centro también. Pero pasó algo en el momento que... Como dijo también el pastor, ¿verdad? El pastor Gabriel dijo una vez. por Pero ¿qué eso- pasa cuando todos los días nos pasa algo? Pero yo no conozco la vida de todo, capaz que hay gente que le Ahí pasa está todavía el cosas. tema de que estamos viviendo una vida que no está en orden y tenemos, entonces no hay manera de queremos frutos. Hay ¿Sí? personas que siempre para el culto, para la hora de nos pasa algo. No, si bien somos pastores y conocemos el vivir de nuestra profeta. Sí, ¿qué es una urgencia? ¿Saben lo que es una urgencia? Eso es otra Una cosa. urgencia es algo Que sucede en el momento. que requiere atención inmediata y que yo soy responsable de dar esa atención. ¿Sí? Puede que otro tenga una urgencia, pero es la urgencia de otro, no mía. Ese otro que debe hacerse cargo, que atienda a esa urgencia que es propia de él y es su responsabilidad. A veces, ¿cuál es el problema? Muchas veces en el ministerio pastoral, que estamos atendiendo urgencias que son de otros.
Y en eso hay que prestar atención. Yo no puedo atender urgencias que son de otro lo debe resolver, pero están pidiéndonos que nosotros lo resolvamos cuando otro debe ¿No resolver. entra la ayuda ahí, hermano? Y ahí depende, porque si es una urgencia, mirá, mi hija se accidentó, ¿quién tiene que hacerse cargo? ¿Yo? No, otro. Si necesito que mi hermano me lleve en el auto porque no tengo vehículo. Si yo le estoy diciendo, mira, no tengo auto, ¿me podés ayudar? Él va a tener que decir, en esta urgencia yo tengo Prioridad. participación. Yo puedo ayudar a resolver esta A ver si urgencia. puede abrir entonces una puerta. Entonces es mi responsabilidad también. Sí. ¿Sí? Pero si yo tengo auto y puedo llevarla yo, no puedo hacer cargo al vecino de algo que es mi responsabilidad. Todo muy bien. Y eso en todas las áreas es así. Otra cosa que usted dijo, disculpe que lo moleste, de la economía de los hermanos. Sí. Dijo que nosotros como ministros tenemos que saber la economía de la gente para poder militar, como liceo. De No lo que- sabía la economía De los que colaboran en el ministerio. Es muy finito también por ahí saber la economía de todas las personas porque hay gente que lucra con eso, porque vos decís, mirá, no pusiste lo que tenías que poner porque vos conozco tu economía. No, pero es nuestra obligación. A ver, Es muy finito, eso ya, digamos, en el corazón uno quiere que la gente sirva al Señor. Y uno Sí. sabe que una persona Tenés que no estar está preparado preparada- para poder saber de todos esos puntos y Nosotros somos si no sabes responsables. manipularlo, me El pastorear gente implica también que si vamos a sumar gente al ministerio, colaborar con nosotros en el ministerio, debemos saber a quiénes estamos llamando para colaborar, Así para es. que se sumen al ministerio. Así es. Y una parte, algo, no solamente tenemos que saber cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, sino cómo se maneja con la economía, cómo se maneja con el dinero. Porque va a estar siendo puesto en un lugar de responsabilidad, va a asumir responsabilidades y mi obligación es prestar atención a que esa persona a la que yo estoy asumiendo la responsabilidad de promocionarlo en un ministerio realmente esté en condiciones. Y uno de los requisitos es que debe gobernar bien su casa y eso tiene que atender no solamente cómo trata a sus hijos, cómo los cría, sino cómo se administra. Ese es el área como pastor que tenemos que mirar, Sí. porque muchas veces ha subido cada persona ahí arriba de la A veces uno comete esas equivocaciones. Es verdad, pastor, lo que está diciendo. En esa área hay que trabajar los pastores, mirar y saber. No por economía, porque como dice el pastor Alejandro, muchos lucran con el Dios nos guarde. Muchos vamos a ver la economía de la persona. Yo creo que más del dinero y la economía debemos ver cómo está la persona, si está bien alineada con el Señor, si lleva en orden, como usted dice, pastor, su hogar y después dar una oportunidad, si Dios lo pone ahí arriba. Porque muchas veces, yo hablo por mi esposo, que hago mal porque hoy no está, pero la gente acá lo conoce, él ha sido el más bueno que Dios y ha subido mucha gente que ha pasado y la verdad que nos dejaron mucho Por que eso digo que desear. muchas veces aprendemos equivocándonos. Y en esa área, es verdad, pastor, que hay que trabajar, conocer. No solo porque nos interese la economía de la persona, no, sino cómo lleva adelante su hogar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pastor. En el caso que usted dice de ver quién trabaja al lado, de conocer su economía, cuando ya uno ya empieza a andar o a conocer, uno que usted dice pastorear, y en ese pastorear también está en solventarlo, ayudarlo. Sí. O sea, aparte de apacentar y pastorear, un pastor da consejos de crianza de hijos, de cómo, qué modelo de auto tenés que comprar, a dónde irte de vacaciones. Tenemos que recomendar, no sé, hoteles y camping si es necesario. Ves que tenemos que conocer de todo, no sé, cómo tengo plata, qué hago con la plata, cómo Pero invertir. por eso también, por eso muchas veces meternos en esos vínculos por ahí nos lleva a que la culpa la tenés vos, hermano, porque vos me lo dijiste. Bien, sí, y uno que aprende a no dar Yo sé que consejos, no sé hay cómo que conocer, me dijiste sobre que todo. ya al camping a que se la va a llover tanto y no voy más. Claro, por eso, cuando me preguntaste lo del préstamo, que existe un préstamo justamente con ese tipo de seguro, ¿cómo uno lo aprende?
Bueno, me lo ha preguntado y diste un mal consejo, listo. Cuando diste un mal consejo, averiguaste cómo son las cosas, qué mejor consejo puedes dar. Uno va aprendiendo, son cosas que va a lo largo de ir dando consejos, uno va aprendiendo claro. No ¿A dar callarse consejos de no, temas que hermano, no muchas sé. veces? ¿A callarse no? No dar yo lo aprendí equivocándome, no dar consejos de temas que no sé, y de los temas que sé, sí dar consejos, y de lo que no sé, y viene como pregunta habitual, bueno, empezar a averiguar, che, o quién puede contestarlo, quién puede responder, quién puede, tal vez haya un especialista, alguien a quien acudir, listo, lo mando. Espera, necesitas un abogado, bueno, tengo un par de abogados ahí, listo, anda acá, te recomiendo. No te voy a dar consejos legales yo, qué sé yo, también la ley todos los días. Bueno, eso son cosas que uno va aprendiendo. Ahora, lo más importante de hoy es entender que si mi vida no está ordenada, nunca voy a dar los frutos que tengo que dar. Tengo que aprender a ordenar mi vida en paz por Dios. Y eso lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿en qué lugar? No dicen más, ¿en qué lugar ocupa los del primero? No. Si no ocupa todo. ¿Y el negligente, hermano, dónde entraría ahí? El negligente. El negligente, porque estamos hablando. El negligente. El negligente que no hace nada. Por eso no se entra en su vida en Dios y que. No hace nada, es el perezoso. El holgazán, el aragán, el vago, el atorrante. Otro sinónimo ya acabaron. ¿Sí? Ese que se sienta en la hamaca paraguaya, que los otros hagan. No, que los otros hagan. Yo acá tranqui, hagan los demás, yo me quedo tranqui. Ese nunca produce fruto. Dios a quién llama a trabajar? Sabio y sabio. Pero al más ocupado siempre llama. No sé si se dieron cuenta. Al aragán nunca lo llama a trabajar. Tiene ganas, creo yo. A la persona más ocupada de la iglesia, a ese llama Dios. Al que tiene 1000 cosas, Dios le dice, bueno, ahora te voy a poner una más, 1001. Y da fruto. Porque está ordenada su vida, está organizada, sabe cómo administrarse y siempre, ¿sí? Cuando Dios te da es porque te facilita otra cosa y uno puede dar fruto en eso. Pero Dios no llama a gente desocupada, no llama a gente aragana, no llama a gente perezosa, no llama a gente que no está haciendo nada, pero nada de nada y la ve pasar. ¿Sí? No llama, a estos no los llama, los pasa por algo porque son inteligentes, están ahí. Dios sabe que si les dan 10, esos 10 los van a enterrar, no van a hacer nada con ellos. Así que no lo llama. ¿A quién llama? Al que está atareado, ocupadísimo. A ese lo llama. O sea, Señor, pero a este que, Señor, le diste 5. Fructificó 5 más, ahora tiene 10. Y encima le vas a dar una más. ¿No? La del negligente. ¿A quién le va a dar la tarea que tenía que hacer negligente? Al que está ocupado. Al que produce fruto. ¿Sí? Al que trabaja y produce fruto porque su vida está ordenada y está organizada. Y sabe que no está sabe que en realidad su familia tiene todo lo necesario, no solamente la provisión económica, sino de él. Tiene todo lo necesario de él. ¿Sí? Que la iglesia también tiene todo lo necesario de él, que su familia, sus padres, sus hijos, todos tienen lo necesario de él. Y no sabe cómo. Y está dando fruto en una vida ordenada, donde Dios es todo. ¿Por qué? Porque Dios te provee los tiempos. Y no es que te da más horas en el día. Él te empieza a administrar providencialmente tu vida y te pone las circunstancias y de pronto empezás a hacer tal vez más cosas de las que creías posible hacer porque Dios empezó a acomodar todas las cosas providencialmente, circunstancialmente, para que puedas hacer todo lo que es necesario que hagas y que a nadie le falte y vivir una vida plena, una vida de gozo, sabiendo que ¿sí? Estamos haciendo nada más que lo que Él nos ha ordenado hacer, pero con sumo gozo, con suma paz y felicidad en el corazón. Amén. El secreto no está en, mira, cómo aprender a hacer, no. Orden. ¿Sí? Es tan simple. Bueno, si fuera simple todo lo haríamos, pero en realidad sí es simple. Es una cuestión de fe.
es una cuestión de fe. No, pero si yo hago que toda mi vida gire en torno a Cristo, bueno, es un paso de fe. Pero tengo tantos planes, tantos proyectos, bueno, que Dios quiere todo, deja que Él se encargue de lo que es de Él, se hará, y lo que no es de Él no se hará, punto. Pero vos confía en Él. No, pero yo tengo tantos planes con, qué sé yo no quiero estar tanto tiempo con mis hijos y quiero que ellos me ayuden, que me banquen, que me entiendan. Bueno, y ordenar tu vida y vas a ver que Dios providencialmente va a hacer que todo eso empiece a suceder, porque Él mismo se encarga de sus siervos. Él mismo se encarga de los suyos. ¿Sí? ¿Es un milagro? Sí, termina siendo un milagro. ¿Sí? Inexplicable. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nos ordenamos. Nada más. Lo demás lo empezó a hacer Dios y obrar Dios y empezamos a dar fruto. ¿Amén? Hoy vamos a llegar hasta acá. El mes que viene, Dios quiere, vamos a dar algunos tips para organizarnos financieramente, económicamente, porque tal vez algunos están agarrados hasta las orejas en alguna deuda y no sabe qué hacer y trata de repetir las viejas fórmulas que nos han enseñado tal vez en malos consejos financieros y estamos hundiéndonos cada vez más, pataleando en el barro cada vez hundiéndonos más. Bueno, vamos a dar algunos consejos, Dios quiera. No es que vas a salir, no es que vas a solucionar tu vida económica. Nos va a dar el número del 15 esa pero te va a ayudar. Pero si no está esto, todo lo demás cae en saco roto. Cae en saco